Acá estamos de vuelta. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este videito ahora? De la reestructuración de la deuda soberana que acaba de terminar en estos últimos días. La deuda, ¿por qué lo incorporamos en la unidad 2 que es sector público? Porque la deuda es pública. ¿Cómo fue evolucionando esta deuda? Fíjense, en el año 2015 la deuda era 222.700 millones de dólares. Equivalía al 52,7% del Producto Bruto Interno. Durante 16, 17, 18, 19 va creciendo en forma muy rápida por las características de tomar fuerte endeudamiento que tuvo el gobierno de la Alianza Cambiemos. Es así que de este 52,7 y de estos 222.700 millones, la deuda pasa a representar ahora el 91,5, casi 92% del Producto Bruto Interno y son 323.100 millones de dólares. O sea que el macrismo, la Alianza Cambiemos, incrementó la deuda externa en unos 100.000 millones de dólares. Una sola cosa de esto. Fíjense el salto notable que tiene el porcentaje de la deuda pública sobre el PBI del 2017 al 2018. ¿Por qué en el 2018 salta? Porque acá se toman los 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, si yo hago el ratio deuda sobre el PBI, es un numerador y un denominador. Si tomo más deuda y al mismo tiempo cae la actividad económica, como pasó con Cambiemos, es decir, caía la actividad económica, caía la actividad industrial, caía el PBI, entonces si cae el PBI y sube la deuda, obviamente este ratio cada vez me va a dar más alto. Entonces cerramos el 2019 con 323.100 millones de deuda pública, interna y externa, deuda pública. ¿Cómo está compuesta? Porque esto es fundamental. Porque estos 52,7% del PBI y estos 222.700 millones de dólares que habían quedado en 2015 tenían una composición y un perfil de vencimientos que era medianamente sustentable. De hecho, es una de las cosas buenas que dijo el gobierno de Cambiemos, que recibió de la pesada herencia, que era un bajo endeudamiento. Ellos mismos lo dijeron, no es un relato acá, estos son números. ¿Sí? ¿Cómo están compuestos estos 323.100 millones de dólares? 129.100, que ahora les voy a decir qué porcentaje es, y lo voy a anotar, el 40%. El 40% de la deuda es intrasector público, es decir, es con el propio sector público. Son préstamos que le otorga a los bonos que emite el país el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, el Banco Central, el Banco Nación, algunos fondos fiduciarios que se arman. Pero es intrasector público este 40%. Con organismos multilaterales, es decir, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con la Corporación Andina de Fomento, es el 23%. Y con el sector privado, el 37% del total de la deuda. Entonces, la descomposición, ¿a quién le debemos? Es de esta manera: 40% intrasector público, 23% organismos multilaterales y al sector privado 37%. ¿Qué es lo que de estos 120.600 millones, cuánto quedó pendiente de los canjes 2005-2010? 2.400 millones nada más. Y si la deuda con el sector privado, sin considerar estos 2.400 millones, obviamente son 118.200 millones. Estos 118.200 millones se descomponen de acuerdo a bajo qué legislación se haya tomado esa deuda.
si bajo legislación nacional o bajo legislación extranjera. Bajo legislación nacional, 52.200 millones. No sé si tengo el porcentaje, no lo saqué. Bueno, 52.200 millones bajo legislación nacional. Y bajo legislación extranjera, 65.900 millones. Actualizados el 31 de diciembre de 2019, estos 65.900 millones se transforman en 66.200 millones. Y esto es lo que va a la reestructuración de la deuda. Estos 66.200 millones, nada más, fueron a la reestructuración de la deuda. Como para que tengan un dato, de estos 66.200 millones, solo el 37% es deuda que viene atrasada del gobierno anterior, pero el 63%, es decir, 41.500 millones, fueron generados durante el periodo de Cambiemos por el gobierno de Cambiemos. Estos son los que fueron reestructurados. ¿Cuáles son las características básicas de esta reestructuración? Hay una quita nominal de todo esto de aproximadamente un 30%. Les tiro datos que ustedes igual tienen bibliografía para referenciarse. La quita se concentra fundamentalmente en la década del 20. Hasta el 2019, 2020 es la quita mayor. Desde 2029 hasta 2035 crece, digamos. ¿Por qué? Porque ahí, al correrse los vencimientos de capital, se acumulan más en esa década. Y se concentran estos vencimientos de capital e intereses entre el 2029 y el 2035. ¿Qué es lo positivo? Que hay una muy fuerte reducción de intereses. Esta deuda que había sido tomada en un promedio de 7%. Y el promedio de esta deuda reestructurada es más o menos un 3%. Más o menos un 3%. Ahí hay una recuperación de una importante cantidad de miles de millones de dólares en intereses que no se van a pagar y que se habían pautado antes. La quita sobre el capital no es mucha. No sé si tengo los datos acá. La quita sobre el capital es baja, no llega al 2%. Pero la quita sobre los intereses sí es muy importante, digamos. Entonces, permite programar a mediano plazo, ya no a corto, sino a mediano plazo, algún tipo de política monetaria o de utilización de los dineros públicos en otros menesteres que no sea pagar los intereses y el capital de la deuda pública. Si nosotros hiciéramos un recorrido, y ustedes van a tener los gráficos de esto en la bibliografía, fíjense lo que yo les digo. Vamos a tomar otro color para hacerlo más gráfico. En 2020 no se paga nada, cero. Después esto va subiendo por distintas escalas y llega al 2025 a pagar 4.681 millones de capital más intereses. O sea, si nosotros pensamos que en el 2021 teníamos que pagar 8.400 millones, 8.300 en el 22, imagínense que eso era imposible, era impagable la deuda y todos lo sabían. El Fondo Monetario también lo sabía. Entonces, 4.681 millones en el 2025. Después decimos del 29, por acá, sí, el 29 son unos 6.800, el 29 va creciendo hasta llegar a un pico de 8.647 millones de dólares, capital más intereses en el 2031. Este es el pico. A partir de ahí comienza a bajar. Pero fíjense que del 2029, 2030, 2031 hasta el 35, como dije antes, se dan muy importantes montos. Por eso
baja de 8.600 a 7.200 y se paga 8.600, 7.900, 7.300, así. Ahora, una vez que llegamos al 2035, hay un tobogán acá. Baja. Porque toda la gran concentración se da en la década del 30, hasta el 35. Y en el 36, $2.070 millones hay que pagar. Uno está tentado a decir nada más, pero es mucho. No es nada más. Al lado de lo que se venía y se tenía que pagar, es un alivio. ¿Por qué es un alivio? Porque después sigue bajando. Y llega hasta el 2041, donde hay que pagar 665 millones de dólares. Fíjense, acá el tobogán que yo les dije, ¿no? Y después sigue bajando. ¿Cuál es lo bueno de todo esto? Que fíjense todo este tiempo que da el 2020 al 2025, 2026, 2027, todo el tiempo que da para poder recomponer la economía, para poder utilizar dineros en vez de pagar estos servicios y este capital de la deuda en actividad económica interna, que es precisamente una de las postulaciones que tiene este gobierno. Es decir, quiere generar, a diferencia del modelo anterior, este es un modelo que genera producción interna, empleo, se maneja a través de la demanda efectiva, el consumo. Entonces necesita el consumo también necesita ampliar capacidad industrial, entonces todo eso se da simplemente cuando la gente gasta. Y esto está enganchado mucho con lo que vimos antes, la cantidad de emisión monetaria que hay metida en todas las ayudas en el marco de la pandemia. Pero la pandemia en algún momento se termina. Y tenemos un horizonte más despejado para poder aumentar la actividad económica, el Producto Bruto Interno, el empleo, si se aplican bien las políticas, si se lleva para adelante ese tipo de políticas. Vamos, esta es lo positivo de esta reestructuración. Ahora, acá no se terminó. Sí, esto es positivo, ayuda. Pero acá tenemos dos peleas más que dar. Una es una pelea más sencilla, que es porque hasta acá resolvimos esto, ¿no? Nada más. Con el sector privado. Ahora, nos falta resolver con el sector público. Que acá tampoco habría problema, porque el Banco Central le va a renovar permanentemente los bonos al gobierno, el Banco Nación también, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de ANSES también. ¿Por qué? Porque son todo sector público. Entonces se va a ir renovando eso. Entonces casi como que esto estaría más o menos avanzado en el sentido que tiene muchas posibilidades de ser resuelto. Y con el sector privado lo que nos queda es resolver esto de estos 52.200 millones que están bajo legislación nacional. Pero bajo legislación nacional, cuando se toma esa deuda, se impuso una cláusula que se llama RUFO. En realidad eso es una sigla de cosas en inglés que ni se las pienso decir. Pero ¿qué implica? Se los voy a leer exactamente qué quiere decir aplicar la cláusula RUFO. Obliga a dar igual trato a todos los acreedores. Por ende, si a uno de ellos se le reconoce mayor interés y o menor plazo para pagar el capital y o los intereses, se le debe otorgar igual trato al resto de los acreedores. ¿Qué quiero decir con esto? Que este mismo arreglo se va a hacer acá, porque la cláusula RUFO lo impone. Entonces, a estos se les va a hacer el mismo arreglo que a estos, con lo cual con esto también estaría resuelto. ¿Y qué nos queda? Como dice una de las notas que yo les envío, nos queda un partido difícil y de visitante, que es este. Pero fundamentalmente la pelea con el Fondo Monetario Internacional. La discusión con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Que asuman parte de la culpa que ahora dicen que tienen, de que bueno, le dieron y no era sustentable,
y que hubo atrás decisiones políticas, todo lo que quieran. Pero con el Fondo Monetario hay que arreglar, no con las condicionalidades de él. Porque las condicionalidades del Fondo Monetario es hambrear al pueblo, privatizar empresas, ajustar sobre los programas sociales, sobre las jubilaciones. No, por lo menos de palabra este gobierno ha dicho hasta ahora, con eso no vamos a jugar. Bueno, vamos a ver ahora, que empiecen las negociaciones con el fondo, si podemos cumplir con esta línea política, económica y definición de ganadores y perdedores, sin que nos lo impongan las condicionalidades del fondo, como ha sido siempre en nuestro país, excepto cuando dejamos de tener deuda con el fondo, que les recuerdo que fue en el gobierno de Néstor Kirchner en el año 2006, que al pagarle la deuda total al Fondo Monetario Internacional, el gobierno no tenía otra que hacer lo que le parecía bien, no meterse sus condicionalidades. Bueno, nos queda esta pelea, es una pelea dura, sí, es una pelea difícil, sí, son jodidos, porque así nomás no van a dejar el manual. Pero bueno, todo está por verse. Lo bueno de la historia es que todavía la tenemos que escribir. Y también vamos a ver cómo la escribimos esta. Creo que con esto tienen por lo menos una visión, esperé ser lo más simple posible, de la reestructuración de la deuda que se produjo ahora y cómo sigue el resto de la deuda pública. Bueno, veremos cómo sigue. Gracias.